La ciencia ha cruzado límites inimaginables en su búsqueda por entender el mundo. Algunos de estos experimentos fueron tan perturbadores que hasta el día de hoy siguen causando escalofríos. Estos son los 7 experimentos más aterradores de la historia. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, un grupo de psicólogos de la Universidad de Stanford decidió hacer un experimento para entender cómo el poder influye en las personas. Eligieron a un grupo de estudiantes y los dividieron en 2 roles. Unos eran prisioneros y otros eran guardias. Lo que parecía un estudio simple se salió de control muy rápido. Los guardias empezaron a abusar de su poder de manera brutal, humillando a los prisioneros y hasta usando castigos físicos. En solo unos días todo se fue al extremo. La violencia psicológica era tan intensa que los prisioneros empezaron a sufrir estrés y desesperación, y algunos incluso comenzaron a tener reacciones emocionales muy fuertes. El experimento, que se suponía iba a durar 2 semanas, tuvo que detenerse después de solo 6 días. Los investigadores se sorprendieron al ver hasta dónde habían llegado los participantes. Lo más aterrador es que nunca pensaron que las personas serían capaces de hacer todo eso solo por estar en una posición de poder. Fue un experimento que mostró lo frágil que puede ser la ética humana cuando se pierde el control. Humanos congelados vivos por los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llevaron a cabo un experimento terrorífico en campos de concentración, y uno de los más macabros involucraba el congelamiento de seres humanos. El objetivo era descubrir cómo el cuerpo humano reaccionaba al extremo frío, ya que los soldados alemanes necesitaban saber cómo sobrevivir en las condiciones heladas del frente oriental. Los prisioneros eran sumergidos en agua helada, y algunos eran congelados por completo, dejándolos durante horas para ver cómo reaccionaban. Los resultados fueron horribles. Muchos murieron por shock, otros quedaron con daños irreparables. Lo peor es que estos experimentos fueron realizados sin anestesia ni ningún tipo de consideración por la vida humana. Fueron pruebas brutales de que no solo pusieron a prueba los límites del cuerpo, sino también demostraron la crueldad y la falta total de ética de los nazis. Estos experimentos no solo dejaron cicatrices físicas, sino también psicológicas, tanto en los sobrevivientes como en la historia misma. El proyecto MK Ultra. Durante las décadas de los 50s y 60s, la CIA llevó a cabo uno de los proyectos más oscuros y perturbadores de la historia, el proyecto MK Ultra. Su objetivo era descubrir formas de controlar la mente humana, usando a personas como sujetos de prueba sin su consentimiento. Para lograrlo, la CIA experimentó con drogas como el LSD, sin que los participantes lo supieran, y los sometieron a sesiones de lavado de cerebro y tortura psicológica. Los resultados eran devastadores. Algunos individuos nunca se recuperaron, mientras que otros sufrieron daños mentales irreparables. Lo más aterrador es que muchos de estos experimentos fueron realizados en civiles, soldados y hasta prisioneros, todo con la excusa de proteger a Estados Unidos durante la Guerra Fría. MK Ultra no solo expuso la crueldad de las autoridades, sino que dejó una marca imborrable en aquellos que sufrieron sus consecuencias. Fue un intento por manipular la mente humana, que en el fondo mostró el límite al que puede llegar el poder cuando se juega con la vida de las personas. El experimento de la radiación. Entre las décadas de 1940 y 1950, el gobierno de los USA llevó a cabo experimentos con radiación en humanos, sin su consentimiento, para estudiar los efectos de la exposición a este peligroso material. Los sujetos eran expuestos a dosis altas de radiación, muchas veces sin siquiera saberlo, y se les dejaba sufrir las consecuencias sin tratamiento alguno. Uno de los casos más impactantes fue el de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron expuestos a radiación de manera deliberada mientras se realizaban pruebas con bombas atómicas. Otros civiles también fueron involucrados, incluyendo mujeres embarazadas a quienes se le dio radiación para estudiar sus efectos en los fetos. Los resultados fueron devastadores. Muchos murieron, otros sufrieron graves daños en sus órganos y su sistema, y los efectos secundarios siguieron durante generaciones. Estos experimentos, realizados en nombre de la ciencia, demostraron hasta qué punto los gobiernos están dispuestos a arriesgar las vidas humanas en busca de información sobre la radiación, un recordatorio sombrío de la falta de ética en los proyectos militares de la época. El experimento de los niños del sótano. En los años 60, un psicólogo de la Universidad de Virginia llevó a cabo un experimento completamente oscuro y perturbador, conocido como el experimento de los niños del sótano. Este estudio involucraba a niños de entre 5 y 7 años, a quienes se les mantenía en condiciones extremas de aislamiento. El objetivo del experimento era estudiar los efectos de confinamiento y privación sensorial en los menores, pero lo que realmente ocurrió fue una completa deshumanización. Los niños fueron colocados en sótanos sin contacto con el mundo exterior, sin acceso a juguetes ni interacción social, mientras los investigadores observaban cómo reaccionaban. Como era de esperarse, los niños sufrieron daños psicológicos graves, incluyendo ansiedad, depresión y un profundo temor social. Lo más aterrador es que este experimento se mantuvo en secreto durante años, y la mayoría de los involucrados nunca supieron lo que realmente les ocurrió.
el experimento de la inyección de malaria en humanos. En los años 40 y 50, científicos de los Estados Unidos, como siempre, llevaron a cabo un experimento macabro, como siempre por dos: inyectar malaria en humanos con el fin de estudiar su evolución y encontrar una cura. Los sujetos de prueba, que incluían tanto prisioneros como soldados, fueron inyectados a propósito sin su consentimiento, con la esperanza de que el estudio pudiera llevar a un tratamiento efectivo. A medida que los infectados desarrollaban síntomas graves como fiebre alta, escalofríos y dolor extremo, los investigadores observaban de cerca su sufrimiento, sin ofrecerles tratamiento adecuado. La mayoría de los participantes no solo sufrieron consecuencias físicas, sino que algunos murieron a causa de las enfermedades. Lo peor es que estos experimentos fueron realizados bajo la falsa promesa de un posible beneficio para la humanidad, pero en realidad fueron una terrible violación de los derechos humanos. Este experimento es un recordatorio del precio que algunas veces se ha pagado por los avances científicos y cómo la ética ha sido ignorada en el nombre de la investigación, como siempre. Los experimentos de Joseph Mengele, o no sé cómo se diga, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, fue uno de los médicos más notorios del régimen nazi. En el campo de concentración de Auschwitz, no sé cómo se dice eso, llevó a cabo algunos de los experimentos más horribles e inhumanos en seres humanos. What the fuck? Mengele seleccionaba prisioneros, especialmente a gemelos, a quienes sometía a todo tipo de pruebas crueles, como inyecciones de sustancias letales, amputaciones sin anestesia y la exposición a enfermedades mortales. Todo para estudiar sus efectos. Los gemelos eran tratados como sujetos de experimentación y a menudo se les mataba para examinar sus cuerpos después de la muerte. Los experimentos de Mengele no solo causaron sufrimiento físico, sino también psicológico. Los sobrevivientes nunca pudieron olvidar lo que vivieron, y muchos murieron debido a las consecuencias de estos abusos. Mengele no solo desafió los límites de la ciencia, sino también la humanidad misma. Su legado es un testimonio de la brutalidad humana y de la absoluta falta de ética, en nombre, como siempre, de la ciencia. Y hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Por fin voy a regresar a los videos, espero ser muy constante ahora sí. Bueno, yo soy Kepler, espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo.